Muy buenas tardes, amigos de Entre Puntos. Hoy, ¿verdad? Es un día eh, especial porque yo tengo un amigo aquí que antes pues iba a mi programa cuando, no que sea tanto tiempo, tampoco, sí era mucho tiempo. Sí, Manuel García Cartagena, que mi amigo Fausto lo llevaba al programa como un intelectual que es. Y yo creo que su vida en sentido general es bien interesante en el ámbito intelectual. Pero yo quiero recordarles algunas cosas. Yo voy a pasar contigo en un instante. Bueno, amigos, les recuerdo que hoy es miércoles 14 de julio del año 2021, que como siempre han ocurrido muchas cosas, principalmente, señores, la primera muestra de que hay cambios en la isla de Cuba y que mucha gente está protestando a todos los niveles. Vamos a ver lo que ocurre con esto. Ya sabemos que Estados Unidos no puede intervenir, no va a intervenir, porque eso sería meterse en asuntos internacionales que no le convienen al gobierno americano. Y vamos a ver qué va a pasar con esta situación. Otra cosa extraña que ha ocurrido es que no se ha vuelto a mencionar nada del magnicidio de Juvenel Mous, que como sabemos fue asesinado la semana pasada, y hay cosas, muchos misterios. Su esposa hizo una pequeña declaración dentro de su gravedad, hablar luego de que fueron vendidos por centavos. Esa es la opinión de ella, ¿verdad? De que los traicionaron, de que su propia gente los traicionó. Así es que la cosa se pone cada vez más candente, pero no hay nada, no hay ninguna información acerca de todo esto. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a dedicar a compartir con ustedes la presencia de Manuel García Cartagena, quien yo quisiera, bueno, pues, que ustedes vieran la labor cultural de este hombre y por qué razón está aquí y es un punto importante de Entre Puntos. Buenas tardes Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias y buenas tardes. Yo estoy entusiasmado y contento de estar en compañía de Irene Narpier, que en los años en que todavía yo tenía cabello, como yo suelo decir, No te reconozco. iluminaba en la pantalla de la televisión dominicana. Sí. Una gran alegría para mí volver a verte. Sí, no, para mí también, aunque no te reconozco mucho. Tú no tienes una foto de esa. Pero ya ese no soy yo. Ay, Dios mío. No, sí, no, no no. pasa nada. No. Ya me dirás dentro de 10 años más, a ver. Bueno, ya no tendremos ni cabeza. Eso te digo. Ay, Dios mío. No, no, no. Y me parece que era ayer que estaba yo toda así, toda bella, toda, ¿eh? Y de repente uno como que le explota un cohete. ¡Wow! Pero no juzgues por la parte que te corresponde a ti, porque la belleza es la que nosotros vemos y yo la sigo viendo. Así que no te preocupes. No es como uno se ve lo que importa, es como lo ven a uno. Exacto, exactamente. Pero por lo pronto, a mí me gustaría saber quién eres tú, cuál es tu esencia. Pregunta que yo eludiré de manera bastante filosófica. Yo voy a manifestarme en este momento, me voy a convertir en alguien que puede responder esa pregunta. Yo no suelo responder la pregunta relacionada con el ser. Yo estoy, ahora mismo yo estoy contigo. Yo estoy editando libros, escribiendo libros, criando a mi niña, a mis hijas, porque tengo dos, viviendo en un país que me ha renovado la esperanza. Estoy entusiasmado, acabo de sacar una novela que hasta donde he podido ver ha tenido muy buena acogida. Estoy respirando después de muchísimo tiempo en el que tuvimos que, por razones que no tienen nada que ver con la pandemia, pues tratar de economizar espacio en los pulmones para poder luego dejar salir, digamos, toda aquella presión, y la estamos dejando salir.
Por tanto, el entusiasmo está de nuevo, digamos, en los aires dominicanos. ¿Y dónde, Soy yo. dónde Yo soy una persona que ahora ha resucitado. Bueno, pues mira, somos dos que hemos resucitado. Así es. Déjame decirte que este programa lo estoy haciendo porque hace casi, bueno, 3 meses, para ser más exacto, estaban diciendo que yo tenía muerte cerebral. ¿Ok? Ya. ¿Entiendes? Entonces, oye, es una muerta que habla mucho. Así es, así es. No hay que agregarle nada más a eso. Exactamente. Eso es lapidario. No. A mí me gustaría saber, para que luego entremos en lo de tu última novela, Batalla de Sueños. Una guerra de sueños. Una guerra de sueños. Yo sabía que era una guerra y algo más complicado que una simple batalla. Es así. Es más complicado que eso. Pero antes de entrar en tus cosas, porque como tú me dices, a ti tú prefieres no, como que no hablar mucho de ti mismo, ¿verdad? Pero eso no es así tampoco. No es lo que tú seas. Yo sé que estás, como uno de mis poemas que dice, estás aquí. Con solo abrir los brazos abarcas el mundo. Es lo único que yo puedo asegurar. Sí, estamos aquí hoy. Pero uno contemplando la literatura actual, o sea, ¿cómo tú te sientes ubicado de las nuevas tendencias que tienen mucho que ver con los medios de comunicación masivos, que es muy diferente a estar antes dentro de un canal de televisión, por ejemplo, ¿verdad? Ahora en cualquier parte del mundo nos pueden ver. Yo te aseguro que yo tengo televidentes en España, en Suecia, Argentina, y ellos antes no podían verme. Entonces, ¿cómo tú ubicas la intelectualidad del ser humano ahora, lo que yo llamo la noosfera, o sea, esa esfera del pensamiento humano? ¿Cómo tú ubicas a nivel intelectual? Una pregunta muy interesante, porque me permite quizás tocar rápidamente, porque no me quiero extender demasiado, un aspecto que sí es nuevo, sobre todo en el planisferio dominicano, vamos a llamarlo así. Fíjate, durante la segunda mitad del siglo XX, la literatura abandonó aquel territorio en el que los, digamos, espíritus magistrales de los intelectuales pertenecientes a un sector consagrado por su pertenencia a una clase burguesa, a una educación tradicionalista, a una orientación ideológica, digamos, conservadora, pues se arrogaba el derecho de considerarse representantes de una lección que impartirles a los sujetos que estaban por debajo. Aquellos escritores eran todos portadores de un mensaje luminoso, moralista, luminoso en el sentido de que muchas veces pasaba por ser filosofía y apenas llegaba al extremo de ser bello, por decirlo entre comillas. Aquel intelectual de la segunda mitad del siglo XX dejó su lugar, dejó su paso a raíz de las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Esto marcó una ruptura. De hecho, se considera ese el momento en el que se inicia el periodo en el que ahora nosotros nos hallamos, que es el periodo postmoderno. En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, una serie de cambios socioculturales, como precisamente el acceso de ustedes, las mujeres, al sector de las productoras, no solamente de bases económicas, ¿no? de productoras de un salario adicional al peculio familiar, sino también productoras de discursos, mujeres escritoras que acceden a la notoriedad, algo que todavía hasta esa década era muy reducido. No es que no hubiese antes en Europa, en los Estados Unidos, pero comienzan a ganar algo que constituye la respuesta a tu pregunta: visibilidad. Estamos en una época de la literatura visible, porque el escritor que en esta época no pasa por estos medios audiovisuales y no se proyecta y no logra concitar por lo menos un segundo de atención antes de que en esos famosos 5 minutos que profetizara Andy Warhol, la atención del espectador migre hacia otras zonas, pues sí, desaparece, no existe.
Entonces, estamos obligados, los viejitos como yo, los más jóvenes como las generaciones que como yo, emergiendo, a valernos de estos aparatos que yo por suerte los domestiqué cuando todavía estaba en pleno uso de mis facultades físicas y mentales. O sea, yo me he dedicado a trabajar muy cerca de estos aparatos y por lo menos tengo cierta soltura, lo cual explica que casi toda mi obra se encuentre en formato digital e impresa disponible en Amazon. Y bueno, en vistas de que lo que me preguntas era cómo yo veo esta época, yo te puedo asegurar que hay un gran florecimiento de la producción, pero lamentablemente en lo que toca al consumo hay un estrechamiento del campo de lo posible. ¿Por qué? Bueno, pues para nadie es un secreto que si alguien se dispone a actualizarse en esta época, sencillamente renuncia. No puede. Me detengo ahí para que podamos seguir dialogando. En la República Dominicana, específicamente en una época en la cual, como tú dices, terminó la Segunda Guerra, todo había sido tragedia, pandemias, surgió lo que se llamó la poesía sorprendida. A mí me gustaría ver la sorpresa, ¿verdad?, que fue este tipo de poesía. Y yo sé que cuando eso tú eras, no existías todavía. Pero, yo no era ni un proyecto. exacto, yo tampoco, Bueno. Pero yo sé que hubo un cambio tan profundo en lo que era la poesía dominicana. Y luego con ese cambio de nuevos aires, de nuevas esperanzas, ¿cómo tú visualizas eso y el fruto que hay ahora de esa época? El cambio. Las personas que viven en una época, es decir, los habitantes en pleno derecho de una época cultural, son los más llamados a responder en función de sus proyectos personales acerca de cómo se ve una determinada producción literaria. Como yo soy producto de una generación que nací en el año 61, que viene a florecer 40 años precisamente después del periodo de esplendor de la poesía sorprendida, tú me vas a permitir que te hable no de cómo yo lo veo, sino de cómo yo lo vi, porque para mí ya era un pasado, ya era una supernova que había estallado en un periodo mucho más antiguo. Uno vio la luz de la explosión. Uno vio el recuerdo de aquello. A pesar de que uno de mis parientes, por el lado materno, doña Ida Cartagena, tuvo una participación destacada en la historia de ese movimiento. A pesar de yo haber estudiado ya en Francia, hice una tesis sobre el movimiento surrealista que entronca de alguna manera la historia de ese movimiento. A pesar de que yo mismo comencé a escribir poemas que se derivaban un poco de las lecturas de los poetas surrealistas y de la, herencia, porque en ese momento todavía se podía llamar así, de la poesía sorprendida sobre los poetas de los 80. En primer lugar, yo debo confesarte que yo nunca me he considerado como un poeta. Yo sí he tenido, por razones de formación, por razones de vocación, por razones de familia, amigos que se han dedicado con mucho acierto a la poesía. Yo sí he tenido algunos que otros deslices poéticos, tengo como 8 libros de poemas. Pero no, porque es el verbo ser y yo tenemos problemas. Yo me divorcié del verbo ser, yo no lo uso, yo no me declino en las formas consagradas por la lengua española del verbo ser. Y esto no es una pose mía, quienes me conocen saben que yo no respondo a ese tipo de cosas. Porque yo suelo decir que yo soy lo que la otra persona quiera que yo sea. Yo no tengo ningún problema con lo que la gente me quiera endilgar. Ahora, si me preguntan qué yo estoy haciendo, yo lo que estoy escribiendo es una novela de hace muchísimo tiempo. Comencé como prosista mucho antes de comenzar como poeta. Y de esa manera, la poesía sorprendida pues ha cerrado su ciclo al llegar la década de 1990. Cualquier intento de reanudar con ese periodo es un intento nostálgico que va a ser lo mismo que la poesía de José Ángel Buesa, que la poesía de Becker, o la misma de Neruda, ¿por qué no?
porque es que la generación cambió, los habitantes de este momento histórico, los que estaban en este espacio-tiempo, ya no tienen la caja de resonancia que funciona con la poesía sorprendida, ya no va a funcionar igual. Es probable que dentro de un tiempo, pues, se reactive, porque eso ha sucedido también. Por ejemplo, uno sigue leyendo los poemas de Quevedo, de Góngora, con unos ojos completamente modernos o posmodernos en este periodo, independientemente de que desde el siglo XVII hasta acá, pues ha llovido mucho, ¿no? Pero esa es la prueba del tiempo a la que debe someterse cualquier literatura. Yo, por mi parte, no gano nada yendo a revivir aquellos fantasmas. Yo me quedo con los de ahora, que están vivos todavía. Sí, ¿verdad? Hay mayor esperanza y mayor vida en las cosas que están ocurriendo ahora. Entonces, mira, a mí me inquieta mucho lo de la noosfera, que no es más que el conjunto del pensamiento humano, el cual está muy fraccionado, pero que está usando las redes, está usando el Internet. Y muchas personas piensan que la noosfera es el Internet. El Internet es solamente un medio de llevar el pensamiento humano a otros niveles. Antes no tenían voz. ¿Qué tú dices de la voz colectiva? No de los intelectuales, sino de esa voz que dice disparates unas veces, otras veces sale con una cosa graciosa, otras veces sale con un TikTok, o sea, pero se están manifestando. Lo que sucede es que en esta época, más que nunca, más que ninguna otra época del pasado, disociar las herramientas de la cultura en la que esas herramientas se manifiestan, se utilizan, es una forma muy fácil de equivocarse. Yo no puedo disociar el Internet de la cultura que ha creado el empleo masivo del Internet, porque precisamente todos nosotros hemos visto, nuestra generación, por ejemplo, cómo ha cambiado la manera de comunicarnos, cómo esto nos ha cambiado incluso nuestros hábitos de consumo cultural, cómo nos ha abierto las posibilidades de intercomunicarnos. Si yo hubiera tenido el Internet cuando yo vivía en Europa, muy probablemente yo todavía estuviera en Europa, porque a mí me trajo acá el canto de sirena, como a Ulises, que en el mástil en que yo me amarré se rompió. Entonces el barco me iba a dejar a mitad del camino. Y entonces no había Internet. Digo, sí, había Internet, no había redes sociales, claro que el Internet existía, pero no había redes sociales, era aquello muy precario y todavía en Europa había muchos recelos, sobre todo en Francia, por aquello de la guerra del Golfo y demás, era de uso muy controlado. Entonces, claro que las redes sociales son una cultura, claro que la sociedad se ha atomizado y se ha convertido en grupúsculos que interactúan en una serie de zonas de activación, se llaman a sí mismos de activismos, digamos que se relacionan en función de una serie de criterios identitarios particulares. Y claro que la intención es precisamente destruir cualquier forma de gregarismo colectivo y colectivizante que haya funcionado en el pasado. Estamos perfectamente conscientes que la sociedad tal como la concebíamos, no como existió, porque la sociedad nunca existió de esa manera, pero uno la concebía como una masa, ¿no? La famosa internacionalización de los problemas, pues nos hacía creer, sobre todo los escritores, que uno podía convertirse en alguien internacional, universal y todo esto, pero la globalización es otra cosa. La globalización no es más que la atomización convertida en un fenómeno mundial, y eso crea la ilusión de que juntándose con otros individuos como uno va a internacionalizarse. Eso es un error de libro, eso es una verdadera locura. Es ahí donde yo me divorcio de esta época y digo, bueno, ya esto no es conmigo, porque ahora hay que digamos, convertirse en una especie de perico o de payaso que hace soliloquios para que otros payasos lo aplaudan. Entonces uno se junta como en un club de tuberculosos junto con otras personas enfermas de la misma enfermedad, que son los únicos que te van a aplaudir. Y así no. Yo me moriré siendo precisamente alguien que batalla por una apertura, por una, digamos, ola, por ser parte de una ola y no, qué sé yo, el pequeño niño. Un granito de arena. Un granito de arena. Así mismo. No, ese granito de arena que nunca se va a convertir en otra cosa más que en 2 granitos de arena, para ponerlos en esos temas. Sí.
Yo creo que ahora yo quiero pasar, ¿verdad? A una revista que tú tienes. ¿Cómo No, es que se ya. llama? ¿Mm? ¿Cómo así? ¿Cómo así se llama? Exactamente. Sí. Yo le cierto, como cierto sarcasmo a las cosas que tú dices de la revista. ¿Ves El- lo que te digo? ¿Tú lo ves así? Sí, yo no soy sarcástico. Yo puedo ser irónico, pero el sarcasmo y yo... bueno, perdón, irónico. I'm sorry. Eso. Bien irónico. Y eso, pues, tú sabes, es chocante en el sentido de que las personas prefieren estar, ser parte de las arenitas de la playa y no quieren decir, yo soy una arena caliente, yo soy una arena fría, mira esto, yo tengo una arena amarilla. No, pero tú lo estás haciendo. Entonces, ¿cómo te sientes haciendo esa revista? Yo creo que en este periodo de tanto auge del narcisismo, cualquier esfuerzo que cualquier persona haga por crear puentes y romper ese muro de ego que se está instalando de manera subrepticia pero pertinaz entre las personas. O sea, entre tú y yo nos separa quizás mi ego del tuyo y el tuyo de tus vecinos o de lo que sea, porque todos estamos encastillados y convertidos en monumentos ecuestres de nuestras propias personalidades. Cualquier esfuerzo que uno haga por dinamitar esas, digamos, esos fantoches llamados egos, pues será, digamos, necesario. Yo no digo que esté bien lo que yo estoy haciendo. Yo hago un esfuerzo que ni siquiera es el mayor que yo puedo hacer. Yo podría hacer muchísimas otras cosas más, pero evidentemente que un puente se hace entre dos orillas. El puente Claro, hasta ahora funciona. Yo estoy encontrando acogida y en función de eso, pues estoy dedicando más esfuerzo, estoy desplegando un poquito más de tiempo y de recursos para que las redes se sigan anchando, porque esto no es solamente un proyecto personal, esto trasciende incluso los límites geográficos de la República o del país, y yo estoy claro, tratando de seguir conectándome con personas que a través de mis distintas actividades, porque yo me he pasado la vida haciendo cosas y yo he podido ir contactando, y al mismo tiempo mi esposa, Mónica, quien es también, yo diría, la palabra que yo uso con mucha frecuencia, es mi cómplice en este proyecto, y con ella y con sus amistades también hemos ido anchando y, digamos, exteriorizando este proyecto. Pero la única razón de que exista es que estamos aprovechando este bolsón de aire que te decía al principio de nuestra conversación, sí. que nos ha llegado para respirar y para tratar de gritar, porque este es como así, que tú lo viste sarcástico, en realidad es un grito, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Así. Bueno, pues la intención es esa. Estamos tratando de crear puentes, haciendo cadenas, haciendo enlaces, llevando lo que a nosotros nos parece que no puede seguir quedándose a la sombra. Yo estoy tratando, yo no estoy descubriendo nada. Yo estoy aprovechando muchas personas que tienen la misma inquietud que tú y que yo de resucitar, porque es un periodo de Sí, renacimiento, y sí. pues Reinventarnos. llevarlo exactamente a un plano de lo realizable y de lo visible, porque ese es el kit, te lo repito. Esta es una época en la que el arte, la literatura, que no es visible, el que se quedó a la sombra, pues sencillamente no existe. Podrá ser un genio, podrá tener muchísimas cosas, pero hay que hacerlo, aunque uno esté roto. Acabo de ver un meme que me encantó. Aunque uno esté roto, hay que brillar con sus partes rotas, porque eso es lo que uno tiene, eso es lo que uno es. Claro que sí. Y resulta ser que ahora estamos en una etapa de la comunicación mundial, ¿verdad? En la cual no importa a veces la capacidad que tenga el estudioso, el intelectual, sino que tiene que adaptarse a lo que hacen las masas para caerles bien. Y eso es un problema muy serio. Y lo Muy vemos grande. horrible, Sí. pero No, yo tú no sabes usaría que la palabra adaptarse. Yo no, el término no es adaptarse, go with the flow. Si la sí, corriente claro, te lleva por ahí, independientemente del rumbo que lleve esa corriente, úsala a tu favor, porque uno no puede ser un obstáculo. Si se quedó ahí, la corriente lo va a arrastrar. Si intentó nadar en otro sentido, pues la corriente se lo va a impedir. Entonces uno aprovecha esa fuerza que además está en el aire, está en la vida, y uno pues trata de ir hasta un punto donde uno considere que ha
conquistado algo de equilibrio. Lo único que uno no puede hacer es hundirse. El que se hundió, pues definitivamente sabe para dónde va. No hay 10 Bueno, formas de explicarlo. no, 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 no. Entonces, Mira, luchar contra la corriente no es lo mío, de verdad, créanlo. no, 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 yo tampoco. O sea, quizás por eso lo que se llama éxito nunca lo he conocido, porque sencillamente siempre he sido contestataria, tú sabes, y un poco Eso sarcástica. es una palabra problemática, éxito, porque si yo la veo al revés, me parece que es más que una manera de llegar al mundo, una manera de salir del mundo. El éxito tal como se ve, digamos, el éxito que se exhibe, es una manera de salirse del mundo. Y a mí no me interesa salirme del mundo, todavía no, es muy temprano. No, muchachos, somos muchachos, ¿verdad? Claro que sí. Pues Ay, eso Dios es como mío. así. Como así, ha sido mi barca. Las velas que están desplegándose y esto están mutando constantemente. Esta revista no ha llegado ni siquiera a su punto de mayor auge. Apenas salió en enero, ya va, digamos, va para el 8º número porque es una aparición mensual, pero vive creciendo, cambiando, conquistando nuevas metas y tratando de conquistar nuevos lectores. Yo invito a cualquier persona que esté viendo esta entrevista que entre en revista como así, todo junto, .blogspot.com. Es un blog y ahí va a encontrar todos los números de la revista. Y hablando ya del tiempo que nos queda, Ya. de tu última producción, a mí me gustaría saber, yo estuve enterándome, ¿verdad?, de que no era una novela compacta, sino que son una novela como en serie, o algo así parecido, o sea, en bloques. No. Yo no sé cómo lo dirán los lectores, no sé cómo lo verán los lectores, pero lo que sucede es que el realismo literario acostumbró a muchas personas a los relatos lineales que tienen un principio, un medio y un fin. Ese tipo de cosas que juega con la facilidad corresponde a un periodo de la historia de la humanidad en que, a pesar de los disturbios, de las guerras y de digamos, los estremecimientos socioculturales que consternaron los siglos, hasta el siglo XX en Europa y en los Estados Unidos, todavía había cierta armonía y se pensaba que la historia tenía un sentido, que ese sentido era el progreso y que esa marcha indetenible de la historia hacia un punto de mejoría, pues era lo que determinaba, digamos, la civilización humana. Todo lo que sucedió desde la Primera Guerra Mundial hasta esta fecha nos ha demostrado, nos ha terminado de convencer de que eso es falso, de que el sentido positivo de la historia es una ilusión, de que cualquier intento de forzar la realidad a que se parezca a eso termina en una dictadura y que las dictaduras, a pesar de cualquier campaña que se intente hacer para convertirla en algo potable, siempre es venenosa y siempre es nociva para la libertad de los seres humanos. Y en los casos en que esas dictaduras puedan, digamos, exhibir algún tipo de logros, siempre hay que buscar el precio humano que costó ese logro, porque es ahí donde se debe medir el avance, entre comillas, de eso que yo he dicho ya que es una ilusión que se puede medir en vidas, casi siempre, vidas humanas, en libertades, en sueños rotos y en capacidades humanas truncas. Entonces, la Guerra de los Sueños nace como resultado de un periodo de detenimiento, ¿no? de constreñimiento muy serio. Hay una frase muy sardónica, ¿no? Tú dices sarcástica en la novela, que esta novela va a aparecer el día en que el país suelte el tapón que tiene toda esa mierda acumulada. Bueno, esta novela salió el día, ese día en que el país ya estaba en capacidad de leerla de otra manera. Yo no sé si yo me precipité o no, pero esa es la prueba. Es decir,
yo no estaba esperando nada. Yo escribía mi novela. Yo nunca me he puesto a esperar nada porque para mí las cosas que tienen que ver con la literatura no son asintóticas, no tienen que correr en el mismo sentido ni en el mismo tiempo en que sucede la realidad. Yo no soy un escritor que busca complacer a nadie. A mí no me interesa ser famoso. A mí no me interesa que me compren los libros. Yo no tengo ni siquiera una casa editorial detrás, ni un partido, ni siquiera una banca de apuestas. A mí no me interesa absolutamente más que escribir, pero creo que las cosas cuando uno las hace convencido de que son necesarias, de que este sentido que yo llamo Manuel García Cartagena y que se encuentra en un momento como la República Dominicana, solamente puede producir una obra como esa, porque yo escribo a partir de lo que yo soy. Y yo soy muchas cosas. O sea, yo tengo una realidad en mi cabeza producto de una serie de lecturas, de vivencias, de familiaridades, claro, de problemas, de constreñimientos, de miedos, de pulsiones, de sueños, porque la novela es así, la guerra de sueños. Ese universo, esa constelación de cosas son parte de las cosas que me impiden a mí decir quién yo soy. Porque si me comienzo por uno, me voy a dejar en fuera muchísimas otras. Y es por ahí que va. Sí. No. ¿To be o no to be? Esa es la... Entonces, imagínate, muchas veces cuando uno tiene muchas corrientes de pensamiento, ¿verdad? Revoloteando en la cabeza, asentarlas en un lugar es difícil. Por ejemplo, a mí me da mucha brega dejar de ser pintora, dejar de escribir, dejar de sentir socialmente. O sea, me da brega dejar de ser yo. Me da brega. Y a veces me piden que dejen de ser yo. ¿Por qué razón? Bueno, porque quizás a algún familiar no le gusta, quizás, qué sé yo. ¿A ti te ha ocurrido eso? De que, ay, pero que él siempre está, que novela, que revista, que esto, que enseña. O sea, que... Sí. Yo te dijera que el empleo que yo le doy a mi tiempo es tan diverso. O sea, yo soy una cosa por la mañana, es una cosa por la tarde, es una cosa en la casa, es una cosa en la noche, cuando yo soy milenario y me conecto con todos los seres y todas las cosas que yo he decidido. Y ahí es donde yo escribo, yo soy un escritor nocturno. No, mira, yo lo uso, yo no me usa. A mí me importa muy poco lo que porque además yo no ando, tú lo llamas noosfera, yo lo llamo la logosfera. Yo no soy un sujeto gramatical, yo soy un sujeto cognitivo. Un sujeto gramatical es alguien que se pueda meter en la oración que cualquiera diga en la que aparezca su nombre. Si yo fuera un sujeto gramatical, pues yo sería Manolo, y que cualquiera le puede poner a cualquier cosa, cualquier atributo a ese sujeto y convertirlo en la criatura de sus relaciones gramaticales de producción. Pero como yo soy un sujeto cognitivo, muchas veces lo contrario, muchas veces son los sujetos ajenos los que se convierten en mis criaturas, pero yo no los designo, yo no los describo, porque mi función en el mundo no es ser juez de nadie. Yo solamente soy escritor. Evidentemente que mis personajes no salen de la nada. Yo no soy para nada un escritor con una misión de crear cosas. No, yo hundo las raíces en la tierra, pero las hundo tan profundamente que yo atravieso el planeta y me voy para otro lado, porque no es así. Entonces el yo no está anclado en mi vida. El yo es evanescente. Mi yo contigo no es el mismo que el yo con mi esposa. Mi yo no es mi problema. Yo no tengo problema con mi yo. Si alguien me dice, esa novela no me gustó, me parece muy bien. Si alguien me dice, me gustó mucho, pues, a veces yo desconfío. Mi axioma era, sí. No hay lisonjas sin puñalada. Era una frase de Góngora que yo lo usaba mucho, hasta que me di cuenta de que eso se volvió tóxico y la gente comenzaba a entender lo que le daba la gana, porque no tiene cultura, porque la literatura se ha dejado de enseñar en la República Dominicana, y yo me di cuenta tarde. Yo vivía muy metido en otras zonas cuando yo comprendí que la mayoría de los escritores dominicanos no saben de literatura, o saben de otra literatura en inglés, o saben de otra literatura que no es la literatura en la que yo me formé, que es una manera también de ser otra persona, evidentemente. Entonces, en lugar de yo de rechazarlo, yo lo que hice, no, pues me voy a poner a leer lo que tú leíste, a ver si podemos juntarnos y podemos hablar.
Esta novela es también un esfuerzo de mostrar que yo soy muchos escritores al mismo tiempo. Esa novela, esa fue quizás la impresión que tuvo la persona que te la comentó. No son 7 novelas, ni 10 novelas, ni 20 novelas. Hay una biblioteca completa. Hay una, como diría un diseñador, hay un catálogo de estilos. Porque yo he creado una novela heterotópica, o sea, que tiene diversos lugares. La acción se desarrolla, te lo voy a decir para que me comprendas, entre la playa de Cabarete y Chechenia, en el Tayikistán, entre el siglo XII antes de nuestra era y el año 2075, cuando hay una gran consternación en la isla de lo que en ese momento ya no es ni Haití ni República Dominicana, y ha pasado a llamarse el nuevo estado mulato del Gran Babel. Yo no tengo ningún problema con eso, porque eso no es ningún spoil. Nadie puede spoilear una novela de 400 páginas, por Dios. Entonces, yo me da igual que la quieran leer o que no la quieran leer. Yo invito, eso sí, a muchas personas que yo conozco que podrían sentirse interesadas, que yo sé que son lectores además, porque a los que no les gusta leer, pues yo no los voy a invitar, porque ¿para qué? O sea, es como invitar a alguien a un asado cuando es vegano, vegetariano, no sé para qué yo lo voy a molestar con una invitación de esa naturaleza. Ahora, a quienes yo sé que les gusta leer, yo invito a que lean esta novela porque van a encontrar muchos escritores juntos. Muchos escritores juntos a esa novela. Me tomó muchísimo tiempo yo escribir. Eso no es garantía de nada, porque uno puede pasarse 20 años empujando esa pared y la pared se va a quedar ahí. Pero una persona que ya ha publicado 8 novelas antes, con algunos aciertos, no necesariamente las 8 son buenas, pero tiene algunas que otras que son mejorcitas, pues puede quizás, García Márquez dijo en cierta ocasión que la práctica de la literatura o el oficio de escritor es el único en el que una práctica consuetudinaria durante mucho tiempo no es garantía de que haya algún tipo de progreso. Entonces, yo puedo haberme pasado muchos años escribiendo algo y no tengo ninguna garantía de haberlo hecho bien. Por eso no me corresponde a mí decirlo. Yo no tengo por qué ser juez. Aunque en esta época uno no solamente lo tiene que escribir, uno tiene que ir a los programas y ponerse a hablar tonterías acerca de su propia obra. Uno tiene que ponerse a hacer el marketing, uno tiene que ponerse a enamorar a los lectores eventual. Pero eso es claro. Como le digo, eso es una chotada. O sea, uno no anda en el mundo de esa manera. Yo no me coloco necesariamente en la piel de un vendedor. Yo no estoy vendiendo absolutamente nada. Sí quiero compartir algo que me parece bien hecho y que podría gustar, podría interesar a las personas que saben de literatura. Sí, bueno, mira, fíjate, yo recuerdo un autor, Magruder, creo que se llamaba, que decía que había que hacerlo bien y hacerlo saber bien. O sea, ahora, me parece muy bien. Muy lógico, ¿verdad? Porque si tú haces una obra maravillosa y nadie la conoce, entonces, por menos que tú quieras ser y solamente quieres estar, para estar tienes que hacerlo ser, el ser que hace la novela, ¿verdad? Y el estar comunicado con quienes van a divulgar ese pensamiento que tú has plasmado en esas páginas. Así que hacerlo bien y hacerlo saber bien es una clave importantísima. Y estamos llenándolo ahora mismo. Sobre todo porque es ahí donde tú intervienes, y las personas que como tú tienen la buena voluntad de invitarme a que yo dé a conocer mi trabajo, que no es algo que sucede todos los días y que yo sé agradecer y que voy a tenerte siempre presente, aunque tú recuerdas que yo te lo dije cuando te dije, yo no te conozco de ahora, yo te conozco del siglo pasado. Lo que sucede, ¡ay, Dios mío! Un poco de vergüenza decirlo. Del siglo pasado. Pero si yo nací el otro día. ¿Cómo va a ser? Yo soy después de Menudo para acá, es que yo... del grupo Menudo. Y entonces, yo tengo que reconocer que el tiempo que tiene esta novela de salida no se parece para nada al tiempo que me tomé escribiéndola. Yo duré muchos años escribiéndola. En el interín iba publicando otras cosas que ya iba corrigiendo, pero es que yo siempre tengo, cuando yo saco un libro, siempre tengo 2 o 3 en el telar. O sea, yo estoy constantemente produciendo porque yo encontré la mejor manera de perder, digamos, el estrés
y es conectarme conmigo mismo a través de la escritura. No, maravilloso. Bueno, el tiempo se nos ha terminado por hoy, pero yo quiero prometerle al público, a aquellos que han estado viendo el programa y poniendo like y I love, bueno, ¿verdad? Que sí, que lo voy a traer de nuevo porque el hombre tiene muchas cosas que decir. Así es que recuerda, cuando te lleguen las novelas, yo quiero tener una en la mano, no sé cómo, bueno, quizás a través del internet, ¿verdad? Ya no hay duda, sí. Sí. Pero mis novelas están todas, mis libros están todos disponibles en Amazon. En formato digital, algunos, no todos, y en formato impreso, todos, sin excepción. Todos mis libros están disponibles y no están en un precio demasiado caro. O sea, cuando uno lo compara con lo que hay en una librería. Pero son libros igualitos que los son libros así, los muestro. Son libros como este, son muchos libros como este. Esto, yo sé que el tiempo se acabó. No es que se acabó tanto, no, saca. Tengo libros, venga, gente, venga. No, eso es una cosa tremenda. Yo estoy aprovechando, seguiré aprovechando mi tiempo. Tengo más libros, este no lo saqué yo, y este tampoco es un libro que yo lo puedo dejar de mencionar. Este de mi querido amigo René Rodríguez Soriano. Esta novela sí. Tiene un personaje, yo lo dejo de tarea, que se inspira en la personalidad que yo conocí, porque yo te voy a admitir que yo no soy un experto en Rodríguez Soriano. La parte de René que me trató a mí, me inspiró un personaje, pero eso es un secreto entre él y yo, porque a René yo lo traté como escritor, fundamentalmente, y como ser humano, evidentemente, porque eso es una cosa que no funciona. Yo quiero que la gente hable de mí de la misma manera, independientemente del adjetivo que le pongan, bueno o malo, me da igual, pero como ser humano y como escritor debo parecerme, porque si la vida mía se disocia de lo que yo escribo, entonces yo tengo problemas. No, estamos más locos, ¿verdad? Soy loco como lo que yo escribo. Bueno, imagínate tú. Sí, yo recuerdo con mucho cariño a René. Estábamos juntos en la Facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y nada, es una pena, ¿verdad?, que ya se haya ido durante esta pandemia con ese horrible virus, con una pandemia. Bueno, después hablaremos de eso. Pero el caso es que yo tengo que agradecer grandemente a Manuel García Cartagena el estar aquí conmigo y con ustedes, amigos. No solamente lo que están viendo ahora, porque este espacio es sin tiempo. Esto va a estar en YouTube forever, a menos que quiten la plataforma, ¿verdad? Sí, reinvente. Exacto. Yo te voy a invitar a que tú lo compartas en tu página de Facebook y donde quiera que puedas compartirlo, porque así de esa manera pueden conocer cuál es tu pensamiento, aquellos que no te conocen, ¿verdad? Que no son tu esposa, que no son los que viven contigo, qué sé yo. Alguien que por ahí diga, pero mira, este hombre, yo pienso igual que él. A veces la gente necesita un parangón, necesita un punto de partida, como te pasa a ti con el personaje de la novela de René, ¿verdad? Que te motivó un personaje para la tuya. Así que... Esa es la visibilidad. Te lo agradezco muchísimo, en el alma, de todo corazón. Estoy, digamos, emocionado por haber estado contigo en este encuentro tan caluroso, tan afable, tan cordial. Y solo las cosas buenas pasan una vez así como esta. No, pero eso no es la única vez. Así es que ya lo saben, amigos, vamos a despedirnos hasta el próximo sábado. El sábado tendremos otro encuentro interesantísimo con otra persona de Entre Puntos, porque ustedes son puntos importantes de este programa. Muchísimas gracias, Manuel García Cartagena, por compartir un poco de tu talento, un poco, ¿verdad?, de tu capacidad cognitiva con nosotros aquí en este programa. Hasta la próxima.
Muchas gracias por estar con nosotros en este su programa, Entre Puntos.